darles la bienvenida a esta comisión, a nuestra compañera y compañeros de la mesa directiva de la Comisión de Trabajo del Senado de la República, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien la preside y que nos acompaña, la senadora Patricia Mercado y el senador Carlos Aceves del Olmo. Y en atención a que son nuestros invitados también, secretaria, les daremos primero el uso de la palabra a ellos para hacer algún comentario. Le damos primero entonces la palabra al presidente de la Comisión de Trabajo, al senador Gómez Urrutia. Bienvenido, senador. Muy bien, muchas gracias, compañera presidenta Claudia, secretaria de Trabajo y Previsión Social, compañeras y compañeros senadores. Me da mucho gusto participar en esta reunión y estoy consciente que la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Trabajo que hicimos el año pasado es un paso histórico, trascendental, muy importante en términos de democracia, de libertad sindical y de buscar reconstruir el mundo del trabajo que había venido deteriorándose a lo largo de muchos años y con las legislaciones anteriores. También estoy muy consciente de que esta aprobación del Tratado de Libre Comercio ha sido un avance muy importante para México para generar confianza, atraer inversión y, por supuesto, mantener la buena marcha de la economía o la recuperación de la economía en la que entraremos en esta fase una vez que superemos completamente la pandemia. Quiero señalar primero, dividir en dos partes mi intervención. Una, hacer algunos comentarios sobre algunas de estas cuestiones que se han mencionado. Y dos, hacer una propuesta constructiva de cómo deberíamos de salir hacia adelante. Si me permiten, en primer lugar, quisiera señalar que yo tengo en mis manos carta de congresistas de los Estados Unidos del 8 de julio de este año, donde están firmadas por una serie en un caso del 8 de julio, son 8 congresistas, y después recientemente del jueves pasado, el 23 de julio, otra carta de 27 congresistas, dirigida al secretario de Trabajo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y a Robert Schlesinger, el representante comercial y negociador del Tratado de Libre Comercio. En ellos señalan una serie de preocupaciones que tienen. Y voy a señalar primero estos temas y luego un par de párrafos leo de estas preocupaciones. Y luego para sugerir algunas propuestas que podamos salir adelante todos como país, como política laboral, como organizaciones sindicales que representamos también, además de ser senadores de la República. Dicen en su carta los 27 congresistas: a pesar de que México ha aprobado la reforma de la legislación laboral, estos problemas persisten. Hablan de que todavía no se ha logrado implementar una serie de cambios que esperarían. Los empleadores, dicen, continúan firmando nuevos contratos de protección con los sindicatos dominados por los empleadores que los trabajadores no han votado ni visto. Y los trabajadores que levantan la voz e intentan mejorar las condiciones laborales siguen enfrentando intimidación y acoso. Aún más problemático, en varios casos recientemente documentados, los trabajadores han sufrido violencia física, desapariciones y muertes como resultado de su activismo, incluida una muerte en mayo. A lo largo de los años, estas prácticas y políticas similares a nivel local, estatal y federal han servido para atraer la inversión extranjera, precarizar las condiciones laborales y mantener los salarios más bajos que cualquier otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, perjudicando a los trabajadores de ambos lados de la frontera. Establecer la democracia básica en el lugar de trabajo en México requerirá varios esfuerzos críticos coordinados, incluida la construcción de la capacidad administrativa y técnica del gobierno para implementar la reciente reforma laboral que garantiza a los trabajadores el derecho a votos rápidos, seguros y democráticos sobre la representación sindical, la ratificación de los convenios colectivos y elección de dirigentes sindicales, ninguno de los cuales todavía se ha implementado. Esto incluye facilitar y monitorear proactivamente el proceso de legitimación de los contratos colectivos, ya que los expertos estiman que al menos 76% de los contratos colectivos sindicales en México son, de hecho, contratos de protección. Y es más larga la carta, las dos cartas, esta es del 20 pasado y las anteriores del 8 de julio.
Quiero hacer algunos comentarios sobre esto y hacer la propuesta. Uno, yo veo que hemos avanzado y en el espíritu de la ley, la definición está perfectamente bien clara, la explicación que nos acaba de dar la secretaria es muy sólida y consistente. Lo que sí vemos es que, y en la práctica, incluso como dirigentes sindicales lo estamos viendo, es cómo vamos a lograr implementar todas estas medidas. ¿Cómo vamos a evitar que se sigan manejando estos contratos de protección? Que los cabildeos y actividades de lobbying que hacen los abogados y despachos empresariales sigan haciéndose en favor de los juicios a favor de los patrones o de las empresas. La verdad es que con este Centro de Conciliación, Federal de Conciliación y Registro Laboral, vamos a dar un paso muy adelante para poder avanzar en la intermediación, en la conciliación, pero creo que el director y todos sus funcionarios tienen que ser perfectamente personas honorables, capaces, comprometidas en la defensa de los derechos de los trabajadores, como lo estipula la ley y la Constitución, la Secretaría de Trabajo, las autoridades laborales son los tutelares de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y el director tiene que ser a prueba de presiones, a prueba de balas, como decimos, de que resista estas presiones empresariales. Los trabajadores no tienen ni dinero ni recursos para alargar los juicios, y menos cuando son por violaciones a sus derechos o por despidos injustificados, por razones políticas de que se quisieron afiliar a un nuevo sindicato o elegir un nuevo dirigente y fueron despedidos. También tenemos que ver la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, el aprobarlos por los trabajadores. En nuestra organización de los mineros nosotros no tenemos ese problema. Desde que nació el 11 de julio de 1934 lo tenemos establecido, desde 1934 que nació y se fundó el Sindicato Nacional, como una práctica común. Nosotros consultamos, elegimos las comisiones revisoras de los contratos en asambleas libres y democráticas, transparentes, con presencias incluso de notarios públicos en muchas ocasiones, se eligen delegados a la Convención Nacional, se celebra la convención con presencia todo el tiempo, todos los minutos y horas de notario público, se toman los acuerdos y en las revisiones de contrato igual, lo que se hace es cuando ya se concluye una negociación, se regresa y se informa a la asamblea para que los trabajadores libremente decidan si están de acuerdo con lo que negoció su comisión que ellos eligieron, sus líderes locales, sus líderes nacionales, y si no, la pueden rechazar, como ha sucedido también en varias ocasiones. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo vamos a asegurar que realmente esto se cumpla. Creo que es la parte de la implementación de la ley lo más importante. Hay casos concretos que se siguen haciendo, y les menciono uno más en los mineros. Tenemos una huelga en Cozalá, en Tamaulipas, ya hace 8 meses, porque los trabajadores en un 93% decidieron cambiar del sindicato y salirse de la CTM y pasarse a los mineros. Tienen toma de nota, tienen reconocimiento que sí expidió la Secretaría de Trabajo, pero no se ha podido celebrar el recuento porque la empresa todo el tiempo está alargando las fechas para el recuento y el lugar donde se celebraría el recuento. 4 veces han cambiado, no le gusta a la empresa porque nada más se le va y se le consulta a la empresa. Lo que necesitamos hacer es que se imponga, es la autoridad laboral la que dice, el recuento se va a celebrar tal fecha, en tal lugar, y va a haber inspectores que van a participar o auditores para que sea realmente objetiva y transparente la elección. Pero bueno, siguen dándose casos de ese tipo. Cuando vino el presidente de la Federación Americana del Trabajo el año pasado, Richard Tronca, y hubo una reunión con el presidente López Obrador, le mencionó todas estas quejas en muchas plantas americanas, canadienses, mexicanas, en Goodyear, que han despedido a todo el comité ejecutivo, en San Luis Potosí, porque quisieron afiliarse a otro sindicato y no los dejaron, luego quisieron formar un sindicato independiente y tampoco, y siguen en lo mismo más de 2 años sin resolverse. Y hay muchos casos de estos que se comentaron, y es lo que llama la atención desde fuera. El tratado se firmó pues para cumplirse, hay obligaciones. El capítulo de derechos laborales establece bases muy importantes para eso. No es un compromiso más para salir del paso. Y yo sé que algunas personas han dicho, no vamos a permitir que canadienses o americanos vengan aquí a tomar las decisiones y a decirnos qué hacer. No es que vengan a decirnos, es que firmamos un tratado de libre comercio, está establecido en la Ley Federal de Trabajo que el voto tiene que ser libre, personal, directo y secreto, como ya lo dijo la secretaria, y como está en la ley.
efectivamente los contratos colectivos se tienen que hacer no como contratos de protección. Entonces, todo esto es fundamental que se vea y se adopte en la práctica. Así es que los que se han dicho esto, bueno, pues es un compromiso nacional e internacional, con la ley nacional y con la internacional. Y si no les gusta que alguien venga y diga, pues hay paneles laborales, hay agregados laborales, igual nosotros podemos ir allá y presentar casos y denuncias en contra de empresas americanas o canadienses, cuando haya violaciones a los derechos de los mexicanos o de los trabajadores en general. Entonces yo creo que tenemos que ver cómo se va a implementar, cómo se va precisamente a aplicar esta ley, que la ley en el concepto de la teoría está bien, para que realmente hagamos un cambio radical en el mundo del trabajo, hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la transparencia. Y yo sugeriría, dada que estas cartas son recientes del Congreso, que se haga un informe. Y tengo entendido que el Comité de Trabajo del Congreso de Estados Unidos se reúne esta semana y van a analizar casos de quejas y de 1 de mayo del año pasado, la Ley Federal del Trabajo, y siguen violando todos los días, haciendo lo que sus contratos colectivos de protección, siguen despidiendo trabajadores porque se quieren afiliar a otro sindicato, porque quieren elegir nuevos líderes, en fin. Entonces, yo creo que debemos de darle un seguimiento, secretario, funcionarios de la Secretaría de Trabajo y compañeras y compañeros senadores, de que se cumpla el espíritu de la ley, que es muy positivo, es muy constructivo, es trascendente, es histórico, pero ahora hay que aterrizarlo y bajarlo. Hay todo un plan que ya mencionó la secretaria. Bueno, ¿cómo vamos a garantizar que haya inspectores o auditores que vigilen que las empresas cumplan con la ley, que vigilen que los trabajadores y los sindicatos cumplan con la ley? Yo creo que eso es un reto que tenemos. Pero mi propuesta sería, hay que también hacer un informe periódico de los avances en la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y los pasos que se están siguiendo con los congresistas norteamericanos, con los congresistas de Canadá, los parlamentarios, porque si no vamos a entrar en algún conflicto de quejas y denuncias y nos va a hacer quedar mal como país, como que no estamos cumpliendo con el espíritu que está en la teoría perfectamente bien delineado y definido, pero en la práctica no. Nos quedan 2 años, 8 meses para lograrlo. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir teniendo estas reuniones y paneles de información y actualización precisamente de los avances y logros más importantes que estamos haciendo en México. Es todo lo que quería comentar. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier comentario adicional o pregunta. Podría hacer una aclaración nada más breve, nomás porque hace una mención personal y creo que está mal, porque lo dije muy claro. Estas cartas no están dirigidas a Napoleón Gómez Urrutia, están dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 8 de julio del 2020, al secretario, y la del 23 de julio, el jueves pasado, al secretario de Trabajo y Previsión Social de Estados Unidos, y por supuesto al negociador Robert Lighthizer. Y cuando el senador siempre habla de la CTM, ahora le molesta porque se digan cosas cuando son los dueños de los contratos de protección patronal, la CTM y la CRO, que eso lo sabe todo el país. Y todo el mundo lo sabe fuera del país. Y eso es lo que no quieren cambiar. Bueno, yo simplemente señalaba algunos puntos para darle seguimiento a la aplicación correcta de la ley, que está muy bien concebida, y trascender en esto hacia adelante sin conflictos hacia el exterior. Gracias.